Buenos días, hoy domingo, hoy día del Señor, hoy primer día de la semana, hoy día para ir al encuentro gozoso, a la casa del Padre, a encontrarnos con nuestros hermanos en la fe y compartir el gran banquete que es la Eucaristía. Hoy domingo tenemos un compromiso, un mandamiento que guardar. Hoy domingo es día para ir a darle gracias a Dios por una semana que ha finalizado y colocar en las manos de Dios una semana que está iniciando. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas mañana, y yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando la bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tu ires y venires, y ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y para su reino, que anuncie la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿cree acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que aclaman a Él día y noche y que lo hará esperar? Yo le digo que le hará justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en el día de hoy, en el Evangelio, nos quiere mostrar a nosotros la necesidad que tenemos, ustedes y yo, de orar siempre sin desfallecer. Tenemos esa necesidad, la necesidad de orar, la necesidad de hablar con Dios. Y nos dice Jesús que lo tenemos que hacer sin desfallecer. Y nos quiere explicar eso con una parábola para que ustedes y yo entendamos, comprendamos lo importante que es la oración. Porque de acuerdo a cómo sea nuestra oración, así será nuestra vida. De acuerdo a cómo sea nuestra oración, serán los triunfos y fracasos que vamos a tener acá en esta vida. Y Jesús nos dice una parábola de que había un juez donde en una ciudad que no le temía a Dios ni respetaba a los hombres, y vivía allí, en aquella ciudad, una mujer. La mujer era viuda. En aquel entonces, las mujeres pues no tenía un valor importante en medio de esa sociedad, y más aún si era viuda, pues tenía menos valor. Y Jesús quiso en la parábola colocar a una mujer que iba hasta un juez que no le temía a Dios a pedirle que hiciera justicia y que para que la defendiera contra su adversario. Pero aquel juez no le paró a la mujer. Y nos dice que pasó el tiempo, pero aquella mujer no dejó de insistir, aquella mujer no dejó de tocar, aquella mujer no dejó de hablar, aquella mujer no dejó de estar ahí con su presencia, molestando al juez, hasta que el juez se cansó y un día se puso a pensar y dijo: bueno, no le temo a Dios, no respeto a los hombres. Sin embargo, la insistencia de esta viuda, por la insistencia le voy a hacer justicia para que no me moleste. Si eso lo hizo aquel juez que no le temía a Dios, no respetaba a los hombres, pero a pesar, por esa insistencia, le hizo justicia a aquella mujer, nos dice Jesús: ¿cuánto no hará Dios si Dios es un juez bueno, es un juez misericordioso? Él nos hará justicia a nosotros, si nosotros lo buscamos a Él. Pero la mejor manera de buscar a Dios es en la oración. Una oración como la está recomendando Jesús, sin desfallecer. Una oración constante todos los días, cada semana, cada año. Y tenemos que orar hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que orar hasta que tengamos conciencia. Nos tenemos que comunicar con Dios, hablar con Dios, porque la oración es el arma más importante que ustedes y yo tenemos en nuestras manos para fortalecernos, porque la oración nos fortalece. ¿Y la oración qué es? La oración no es conocer lo que Dios quiere para mí. La oración nos sirve para conocernos a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios. Esa es la oración, porque a veces pensamos que con la oración estamos buscando que Dios haga lo que yo quiero que Dios haga. A veces pensamos que con la oración vamos nosotros a que Dios me obedezca a mí. No, la oración no es para eso. La oración es para entendernos nosotros qué es lo que Dios quiere para mí. La oración es para que nosotros sepamos que estamos en esta vida y que estamos siempre necesitados del Dios de la vida, y ese Dios de la vida nos quiere ayudar, ese Dios de la vida nos quiere extender la mano, ese Dios de la vida quiere estar con nosotros, pero para que haya ese puente, para que haya esa comunicación, para que haya esa compenetración, se necesita la oración.
La oración es la que hace ese puente, la oración es la que nos compenetra con esa divinidad que es nuestro Dios. La oración nos ayudará a nosotros a fortalecernos, a ser personas que tenemos confianza en nosotros mismos, porque nuestra confianza la hemos puesto en Dios. Nos decía San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza, nos decía San Pablo. También ustedes y yo nos debemos preguntar y debemos decir como San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. He puesto mi confianza en Jesús, he puesto mi confianza en el Hijo de Dios, he puesto mi confianza en aquel que todo lo puede, he puesto mi confianza en aquel que nos quiere ayudar porque es bondadoso, porque se apiada de nosotros, porque es misericordioso, porque escucha nuestra plegaria y quiere que nuestro yugo pesado se haga una carga ligera. Él nos quiere ayudar y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que ustedes y yo estemos claros en la vida qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas: orar siempre, primero, orar siempre, y segundo, sin desfallecer, es decir, sin cansarnos, sin agotarnos, sin desanimarnos, sino siempre estar ahí. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer: orar siempre, pero sin cansarnos, sin desfallecer. Pues hermanos, miremos cómo está nuestra oración. La oración hace a las almas grandes. La oración es la que hace que las almas se fortalezcan y comiencen a ser bondadosas en la vida. La oración hace que nosotros tengamos una manera de pensar como la de Dios. La oración hace que nuestra mirada tenga una manera de mirar como Dios mira. La oración hace que nosotros tengamos la sabiduría en esta vida para discernir, para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. La oración nos ayuda a que ustedes y yo sepamos elegir siempre lo mejor para nuestra vida, lo mejor para lo demás. La oración nos da entendimiento para comprender. La oración nos ayuda a nosotros a vivir una vida sin temor y puesto siempre nuestra confianza en Dios. Necesitamos la oración. La oración nos sirve a nosotros para ganar. No, Dios no ganará por nuestras oraciones. Él es Dios, seguirá siendo Dios con o sin nuestras oraciones, pero nuestras oraciones sí nos llevará a nosotros a ganar muchas cosas en esta vida, porque por medio de la oración es donde Dios se compenetra con nosotros. Por medio de la oración es donde nosotros nos compenetramos con Dios y vivimos unidos junto a Él. Y Dios quiere estar unido con nosotros, y por eso Jesús nos pide y nos dice la necesidad de orar, que tenemos que orar siempre sin desfallecer, porque cuando oramos siempre, Dios estará con nosotros siempre, pero cuando dejamos de orar, es ahí donde viene el peligro. Es ahí donde nosotros nos alejamos de Dios, es ahí donde hay el peligro de que perdamos la fe, es ahí donde comenzamos a ser desobedientes al Dios de la vida, es ahí cuando nuestra vida se oscurece, es ahí cuando comenzamos a vivir en tinieblas y comenzamos a hacer las cosas no muy bien en la vida, porque no tenemos la sabiduría que da Dios a aquellos que la buscan por medio de la oración. Pues hermanos, preguntémonos, ¿cómo está mi oración? ¿Cómo está mi oración? Y ya sabe, los dos consejos que nos da Jesús: tenemos que orar siempre y sin desfallecer. Y si lo hacemos así, tenga la seguridad que vamos a ser dichosos en esta vida. Y cuando llegue el momento que nos llame a la casa del Padre, nos vamos a dar cuenta de la riqueza de la oración. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Feliz día y será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy.
con el Padre Iván Jaimes.